Hola, ¿qué tal, seguidores del Facebook del Colegio de Ciencias Económicas? Durante la semana pasada y esta semana hemos venido con una serie de transmisiones para evacuar muchas de las consultas que todos los costarricenses tenemos a raíz de la crisis del COVID-19 que se presenta tanto en Costa Rica como a nivel mundial. Ya hemos hablado de la reducción de la jornada laboral, la reducción del contrato laboral. Hemos hablado de cómo evitar manejar la crisis, cómo manejar la crisis más bien desde casa sin entrar en pánico. Les hemos brindado varios consejos y hoy vamos a finalizar con las charlas que el señor don Carlos José Gómez nos da, que él es abogado, profesor universitario de Derecho Laboral de la Escuela Libre de Derecho, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Costarricense de Derecho de Trabajo y abogado litigante. Y además es el asesor legal del Colegio de Ciencias Económicas. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que muchos conocíamos, pero pocos practicábamos porque realmente yo creo que las empresas no se animaban mucho a realizarlo, como es el teletrabajo y todo lo que usted debe de saber para poder implementarlo, porque muchas veces creemos que el teletrabajo es nada más estar en la casa, pero me da permiso de ir a la pulpería, al supermercado, salir, y hay muchas reglas y restricciones que todos debemos de conocer pues para poder realizarlo de la mejor manera, y qué mejor que con don Carlos para que nos explique. Buenas tardes, don Carlos, y qué placer de verdad volverlo a tener aquí con nosotros. Muy buenas tardes, Josué. Muy buenas tardes a todos los colegiados y colegiadas, miembros de este prestigioso colegio. Esperemos que la información que le podamos dar hoy sea de mucho provecho para todos. Don Carlos, bueno, tal vez usted me cuente y me explica qué es teletrabajo. Sí, vea, don Josué, tal vez yo creo que como introducción a esa definición que usted me pide, es importante señalar que el sector público ya venía familiarizado con esta figura. Por eso, de alguna manera, de forma muy acertada, usted señala, prácticamente todos sabíamos algo del teletrabajo, pero que evidentemente ahora con la crisis, bueno, se puso de moda sin lugar a dudas. El teletrabajo ya estaba presente en el sector público y ustedes me dirán, bueno, pero ¿cómo si no había ley, si la ley es reciente? Bueno, resulta ser que por vía de reglamentos internos, en muchas instituciones, les puedo decir el ICE, bueno, se me viene a la mente el ICE, que sí sé que desde hace algún tiempo, desde hace mucho tiempo, implementa esta modalidad, pero así como el ICE, muchas instituciones públicas ya tenían en sus reglamentaciones internas disposiciones para regular y establecer el teletrabajo. Ahora bien, no había ley, ciertamente. Resulta que sí la hubo a partir del 18 de septiembre del año pasado. El 18 de septiembre de 2019 se aprueba la ley 9738, que empezó a regir el 10 de octubre del mismo año 2019. Es decir, es una ley nueva, tiene poco más de 6 meses. Y como consecuencia de esto, la ley establece la obligación del Estado, del Poder Ejecutivo, de reglamentar en un plazo de 3 meses la ley, y por lo tanto, en cumplimiento de esa disposición del inciso del transitorio 1 de la ley esta 9738, ley para regular el teletrabajo, el Poder Ejecutivo, en este caso el Ministerio de Trabajo, promulgó la reglamentación a la ley de teletrabajo. Es el decreto 4283 MP MTSS Mideplan MISIT de 20 de diciembre de 2019, y empezó a regir el 20 de diciembre de 2019, que es la fecha en que salió publicado en el alcance 286 a la Gaceta 243. Bueno, dicho lo anterior, procedo a responder su pregunta. El artículo 3 de la ley trae una serie de definiciones. Dice el inciso A que es la modalidad de trabajo que se realiza fuera de las instalaciones de la persona empleadora, utilizando las tecnologías de la información y comunicación sin afectar el normal desempeño de otros puestos, de los procesos y de los servicios que se brindan. Esta modalidad está sujeta a los principios de oportunidad y conveniencia, donde la persona empleadora y la persona teletrabajadora definen sus objetivos y la forma en cómo se evalúan los resultados del trabajo. Entonces, así, en palabras muy simples y resumidas, el teletrabajo es hacer el trabajo fuera del centro normal, ordinario, donde uno trabaja. Es hacerlo en cualquier lugar fuera. ¿Por qué digo en cualquier lugar? Porque tal vez muchos pensarán que solo se puede hacer en la casa.
y vamos a ver que la misma ley establece 5 modalidades de hacer el trabajo, o 4 modalidades de hacer el trabajo. Puede ser en un telecentro, que es donde un espacio donde se acondicionan varias personas, teletrabajadores, para que puedan hacer el teletrabajo. Puede ser domiciliario, es decir, el que normalmente conocemos todos, el que estoy haciendo yo en este momento, que estoy desde mi El que casa. estoy haciendo yo también. Bueno, usted está en su casa, bueno, exacto, estamos haciendo teletrabajo domiciliario. Y la tercera opción o tipo de teletrabajo es el teletrabajo móvil, que es cuando la gente tiene que andar haciendo sus funciones en muchos lugares. Es decir, que no lo hace en un solo lugar, pero lo hace en varios fuera del centro ordinario. Entonces, en concreto es hacer el trabajo fuera de las instalaciones del centro de trabajo del empleador, utilizando para ellos las tecnologías de información y desde luego subordinándose a las órdenes del patrono, como normalmente se hace en toda relación laboral. Don Carlos, tengo una pregunta que siempre la hace mucha gente y la hice yo en mi momento, porque obviamente para muchas personas están acostumbradas a realizar teletrabajo y para otras prácticamente que esto es nuevo, ¿verdad? Y lo saca de la rutina al no poder salir de casa, y obviamente, y para que usted no se quede sin trabajo y para que usted por lo menos quincena a quincena pueda estar recibiendo su pago económico, las empresas deciden, bueno, no salgan de la casa, váyanse entonces a trabajar desde la casa, pero cumplan con estos requisitos, aquí está la computadora, o usted puede tener, o le prestamos la de nosotros, pero obviamente es como que si estuviésemos trabajando en la oficina o en nuestro lugar de trabajo, sea cual sea. Eso quiere decir que hay que cumplir con un horario, o simplemente, digamos, si yo entro a las 8, puedo entrar a conectarme a las 8:30, y si salgo a trabajar a las 5, me puedo salir a las 4, o hay una flexibilidad, o simplemente la persona tiene que cumplir con lo establecido. Vean, Josué, esta pregunta que usted me hace es muy interesante porque prácticamente las condiciones del teletrabajo son, para empezar, eso tiene que ser por acuerdo entre partes. Yo no puedo como trabajador decirle al patrono, mire, es que quiero que usted me ponga en teletrabajo y si no voy y lo demando. Eso no se puede. Ni el patrono puede imponerle al trabajador, usted se va a ir. Es decir, tiene que haber un acuerdo de voluntades. Y a propósito de su pregunta, cuando uno ve leyes muy sencillas, de apenas 10 artículos, como es esta ley 9738, uno se da cuenta de que es una ley que le está dando a las partes las facultades de regular las condiciones en que se va a dar el trabajo. ¿Y qué es lo que hace la ley en esos 10 artículos? Básicamente, crear las condiciones básicas, las regulaciones básicas para que funcione el teletrabajo. Y fuera de esas regulaciones básicas, fuera de esas reglas que la ley establece, lo demás queda a manejo de las partes. Entonces, respondiendo su pregunta, básicamente muchas de las regulaciones las tienen que hacer las partes, eso sí, respetando ya los derechos que tiene el trabajador, respetando lo que establece el código, las regulaciones básicas del código sobre jornada, sobre horarios, sobre salario, es decir, respetando las condiciones esenciales del contrato. Claro, pero lo estoy diciendo en términos generales y creo que vale la pena hablar de una vez aquí de que el teletrabajo puede ser una modalidad que se implemente en los contratos ya existentes, es decir, en los contratos de trabajo que ya existían, y en ese caso, si ya hay un contrato de trabajo, pues no hay que hacer un nuevo contrato, lo que se hace es un adendum, una adenda al contrato ya existente para establecer la modalidad de teletrabajo. Pero también puede ser que a usted lo contraten, supónganse que hay necesidad de contratar en estos momentos donde hay una emergencia sanitaria y resulta que no se puede andar en la calle y se contrata a un trabajador, desde el primer día se le ofrece como empleo un trabajo en el cual solo pueda realizar desde la casa. Es decir, lo contratan para teletrabajar. En esas condiciones, el contrato de trabajo nace como teletrabajo, nace ya incorporada la modalidad de teletrabajo y por lo tanto esa modalidad ya quedó incorporada y no se puede modificar. El patrono no podría modificarla, ni el trabajador. ¿Por qué? Porque nació así. Usted cuando aceptó el trabajo, aceptó bajo esas condiciones el trabajo. Entonces no puede el patrono modificarlas. Pues sí se puede modificar, pues obviamente con un acuerdo, pero a diferencia del contrato de trabajo que originalmente no tenía teletrabajo,
y que se, digamos, implementa posteriormente por medio de una adenda, en esos casos sí podría modificarse el teletrabajo por parte del patrono. Don Carlos, y ok, aquí estamos hablando de que el teletrabajo, yo me arreglo, digamos, con mi jefe, por decirlo así, ¿verdad? Con el patrono, que llegamos a un acuerdo, ok, vamos a trabajar tal vez un día a la semana, 2 días a la semana, pero en este momento, pues prácticamente que muchas personas por la situación y la emergencia que vivimos en este momento, tenemos que trasladarnos toda la oficina prácticamente que a nuestro hogar, ¿verdad? O a nuestro punto donde usted dice que podemos realizarla. Después de que pase la emergencia, el patrono nos puede decir a nosotros, no, ya ahora sí, vamos a regresar a un día o no van a tener día de teletrabajo, vengan todos a la oficina o acomodémonos, ¿verdad? O puede que definitivamente ya no se pueda. Sí, sí se puede, pero aquí lo ideal es que el patrono firme un adendum al contrato estableciendo las reglas, es decir, si es temporal, cuántos días a la semana, si van a ser todos los días, etcétera. Todas las regulaciones que el patrono, que el empleador, pues acuerde con el trabajador. Ahora bien, si el patrono, digamos, por alguna razón, no pone estas circunstancias, aunque es lo ideal, la revocatoria debe plantearse con al menos 10 días de anticipación y repito, solo aplica a los contratos que ya existían y a los cuales se les ha incorporado el teletrabajo. Es decir, el patrono puede pedirle al trabajador con al menos 10 días naturales de anticipación que vuelva al trabajo ordinario. Pero yo recomiendo que hayan políticas en toda empresa, en todo centro de trabajo, pues deberían haber unas políticas. ¿Por qué? Para que el trabajador y el mismo patrono sepa cuáles son las reglas, sepan a qué atenerse, es un asunto de orden. Pero repito, en cualquier caso, el patrono podría, 10 días antes de implementar el trabajo presencial, pues avisarle que en un plazo de 10 días, pues tendrá que regresar a la empresa de forma presencial. Don Carlos, al yo hacer teletrabajo desde mi casa, porque la empresa me lo pide o porque, digamos, así se llegó al acuerdo, yo como colaborador o trabajador para cualquier lugar donde yo labore, ¿verdad? Valga la redundancia, puedo cobrarle a la empresa la electricidad, o puedo cobrarle por el tiempo que estoy aquí, o simplemente no, es parte del requisito, simplemente que me están dando un beneficio de que, como estaba viendo un video que me pareció muy interesante en las redes sociales, si antes usted se levantaba a las 5 de la mañana para alistarse, para poder hacer, no sé, la comida, tomar el bus para llegar hasta su hogar, ahora usted se puede levantar por lo menos unos 45 minutos antes, entonces ya puede dormir más. ¿Hay algún tipo de pago al respecto? ¿Se debe reconocer algo? Sí, vean, repito, la ley establece que la obligación del patrono es, como les decía, hacer una adenda donde se podrán establecer todo este tipo de circunstancias. Habrá que ver el acuerdo que lleguen a ambas partes, pero en principio no existe un derecho por sí mismo a que la persona pues tenga derecho a cobrar cosas que no están estipuladas en la adenda. Pero hay una cosa muy importante. En principio, el patrono tendría que darle las herramientas de trabajo, por ejemplo, la computadora, los programas eh, para que pueda hacer el trabajo. Pero si, por ejemplo, si hay un desperfecto, si hay cosas de estas que ocurren con ocasión del trabajo, ahí sí el patrono podría, si, perdón, tal vez para corregir lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que si que el patrono tiene la obligación de darle las herramientas, pero si por alguna razón acuerdan que las herramientas las ponga el trabajador, por ejemplo, supóngase, don Josué, que usted es usuario de una marca que tiene una manzana ahí bien grande, porque le gustan ese tipo de equipos, como a mí, por ejemplo. Yo ya estoy acostumbrado a ese sistema operativo. Entonces, si el patrono lo que tiene es otro tipo de equipo y yo le digo, mire, voy a usar el mío, o el patrono me dice, mire, use el suyo porque yo no tengo equipo para que usted se lo lleve, yo puedo pactar eso. Puedo incluso hasta pactar ahí eventualmente algún, digamos, pago ahí por el uso del equipo. Pero si se me daña el equipo, por supuesto, podría ahí, si está regulado eso,
pues ver las condiciones en que se le va a dar al trabajador. Repito, la ley es muy flexible en esto y todas esas cosas se pueden regular de acuerdo con la intención de ambas partes. Aquí tenemos una pregunta en el Facebook de parte del señor Francisco Salas, que de parte le enviamos un fuerte saludo. Dice, en esta temática lo que genera también es un poco de duda es la cobertura de pólizas sobre accidentes que abarca de cobertura mediante esta modalidad. O sea que si yo al estar aquí estoy igual de cubierto como que si estuviese en la empresa. Sí, mire, esa es una pregunta muy importante. Porque efectivamente la ley sí previó eso en el artículo 10, dice en lo que respecta a los riesgos de trabajo, para el teletrabajo se aplican las pólizas previstas para el trabajo presencial y se regirá por lo dispuesto en el Código del Trabajo. Es decir, y ¿qué es lo que establece el Código de Trabajo? Cuando hay un riesgo, cuando hay un accidente de trabajo, hay que tener en cuenta que los riesgos de trabajo pueden ser accidentes o enfermedades del trabajo. Entonces, cuando hay un riesgo de trabajo, supongamos un accidente, si lo que establece el código es que el accidente o el riesgo tiene que ser con ocasión del trabajo. Es decir, tiene que haber un nexo causal entre el accidente y el trabajo para que sea riesgo. Porque si no existe ese nexo causal, no es un riesgo, quedó excluido de la cobertura. En este caso, si el trabajador incumple las normas de salud e higiene ocupacional, seguridad e higiene ocupacional, podría ser que eventualmente se ponga en una condición de que no lo cubra la póliza. De hecho, hay un instructivo, hay unos lineamientos que sacó el Ministerio del Trabajo sobre este tema y donde se establecen, incluso el lineamiento dice que no es vinculante, pero se establecen las recomendaciones para evitar riesgos eléctricos, riesgos ergonómicos, riesgos físicos, da consejos sobre el espacio físico donde se debe hacer el teletrabajo, que debe tener 2.5 por 2 metros como mínimo, que deben de haber condiciones de iluminación, de ventilación. El ruido, por ejemplo, el trabajador tiene que, digamos, ubicar el centro de teletrabajo en su casa en un lugar donde pues haya la menor cantidad de ruido, alejado de todos los ruidos que puedan haber, de los ruidos de los vecinos, etcétera. Tiene que tener un escritorio modular, una silla, bueno, y ahí viene una serie de requisitos. Sí, cómo tiene que ser la pantalla, el monitor, el teclado, el mouse, el teléfono, el equipo portátil, la postura que debe tener. De hecho, les cuento que yo que he tenido que estar dando clases virtualmente, participar en sesiones de junta con la junta directiva del colegio virtualmente o en reuniones virtuales, si uno no toma una buena postura, yo he tenido días que he tenido dolores de espalda porque mi silla de mi oficina no es la misma que tengo aquí. Y, bueno, claro. Pasa la postura definitivamente. Entonces hay una serie de condiciones que el empleador y el trabajador tienen que conversar para poder cumplir con las condiciones de salud e higiene ocupacional. Pero en principio cubierto por los riesgos de trabajo si se logra demostrar ese nexo causal. Y en horas Carlos, estábamos claros que hablábamos de los puestos teletrabajables. Yo no puedo llegar a exigirle a mi jefe, necesito hacer teletrabajo porque yo se lo pido de manera exigida. Y el patrono no me lo puede exigir a mí obligatoriamente, sino que hay que llegar a un acuerdo para poder realizar este tipo de trabajo desde nuestro hogar, para darnos mayor facilidad prácticamente a nosotros. Pero todos los puestos laborales pueden teletrabajar. Bueno, no todos se podrían teletrabajar porque hay puestos definitivamente que no es posible. Supóngase la señora que hace la limpieza, los misceláneos. Hasta ahora la ciencia y la tecnología no ha llegado a un punto de que uno pueda barrer desde la casa, ¿verdad? Ni tampoco le puede dar una orden el día que tengamos máquinas y yo desde mi casa le puedo dar una orden a una máquina para que haga el aseo, pues es en esa ocasión. Pero hay ejemplos como ese, ¿verdad? O el carpintero o la persona, el guarda, por ejemplo. El guarda tiene que estar ahí o hacer el trabajo desde un centro específico, pero hay labores que son estrictamente presenciales y esas, pues evidentemente, no constituye ninguna discriminación ni un trato discriminatorio el que no hayan puestos que no se puedan teletrabajar. Lo procedente en esos casos es que la administración de la empresa, del empleador,
haga haga una política, y en la política o en cualquier otro documento establecer cuáles son los puestos cuya naturaleza permiten el teletrabajo y cuáles, por el contrario, no lo permiten, para que así, repito, haya certeza de quiénes sí pueden y quiénes no pueden. Don Carlos, y ahora que estamos desde nuestro hogar, también tenemos derecho, digamos, a cumplir con el horario, digamos, por ejemplo, si le dan café, si le dan para el desayuno y cumplir con el horario de almuerzo, podemos hacerlo sin ningún problema, podemos apagar la computadora y después volverla a encender, o hay que estar precisamente conectados. Sí, la idea es que estén siempre conectados, pero esta conexión no puede ir en perjuicio de los derechos que ya tiene el trabajador al almuerzo, al café, que además ya están establecidos en el Código de Trabajo. El Código de Trabajo establece un tiempo mínimo para tomar alimentos, y en algunas empresas donde hay reglamentos interiores de trabajo que hay 15 minutos para café, o por costumbre ya se tienen, o incluso puede ser en políticas de la empresa, esos derechos se mantienen. De hecho, la ley dice que pues prácticamente que ningún acuerdo suscrito para el teletrabajo podrá contravenir lo que establece la ley en lo que respecta a jornada, bueno, y demás derechos. O sea, no puede establecerse el teletrabajo en perjuicio ya de los derechos que ya tiene el trabajador por código o porque la empresa se los ha concedido. Y con el tema ya habíamos hablado del tiempo, ya sabemos de los horarios, ya sabemos que hay que cumplir que prácticamente que el mismo horario de labores que no, como si estuviésemos yendo a la oficina, y ya sabemos que no todos los puestos lo pueden hacer. Pero ¿qué pasa, digamos, si yo estoy en mi casa, ahorita que todas las personas están utilizando, hay exceso de utilización del Internet y tal vez en la zona donde yo estoy, sí, hoy, no sé, a la empresa que yo le contrato el servicio de Internet, presentó problemas porque hay mucho sobreutilización y me dijeron, mira, Josué, hoy usted no va a tener Internet y no puede. ¿Qué hago en ese caso? Llamo a mi patrono, le informo, me tengo que ir para la oficina, tengo que buscar un lugar donde tener Internet, o cómo funciona eso. Sí, tiene que haber, primero tiene que haber condiciones. Yo diría que eso también debería estar previsto, cuál es el mecanismo que debe seguir el trabajador, por ejemplo, cuando hay un fallo eléctrico prolongado o como el que usted dice de Internet. Eh, este, debe informarse. Lo que sí es que si no está previsto, pues debe informarse al patrono cuando se dé estas situaciones, para que así pues no haya, porque ¿qué es lo que pasa? Si usted no hace su trabajo y usted no le informa al patrono por qué razón no lo hace, en el fondo lo que hay es un abandono de trabajo. Entonces, Claro. en aplicación, hay que acordarse que aquí rigen los principios de buena fe. En la relación laboral, el principio de buena fe es fundamental, y en ese sentido, el principio de buena fe obliga al trabajador, en este caso, a comunicarle de forma inmediata las razones por las que, bueno, no puede hacer el trabajo en ese momento, así como cualquier daño, extravío, robo o cualquier cosa que suceda con el equipo del patrono, cuando es el patrono el que lo ha establecido. Está claro también, voy a aprovechar para decir que en este contrato o en la adenda se establecen condiciones, podrían eventualmente pactarse condiciones distintas, digamos, que no menoscaben lo que ya está, pero digamos, podrías decir, bueno, usted almuerce o entre más tarde, puede salir más tarde, es decir, podemos acomodar el horario, podemos establecer diferentes horas para el café. Esas cosas son flexibles y se pueden pactar en la adenda correspondiente. También también es importante que el patrono tenga en sus políticas o también en la adenda o en el contrato los criterios con los que va a ser medido y evaluado el trabajador, porque esto es importante, porque si uno no pone cómo va a ser medido o evaluado el trabajador, arbitrariamente yo puedo decir hoy una cosa y mañana otra. Es decir, tienen que haber reglas claras, y por lo tanto debe estar en las políticas, no solo en los puestos teletrabajables, sino cómo se mide, cómo se evalúa y cómo se controla cada una de las actividades que tiene que hacer el teletrabajador. Con el tema al horario, ya sabemos que hay que cumplir un horario, pero a veces hay personas que por su trabajo, las instituciones le pagan horas extras. ¿Cómo justifico yo a mi jefe? Vea, jefe, bueno, salí a las 5, pero me quedé hasta las 8, 9, 10 de la noche trabajando porque había que cumplir con lo establecido para que digamos, a la hora de que me las tengan que reconocer, lo hagan.
Ok, ese es otro aspecto que debe quedar claramente. Por ejemplo, una posibilidad es decirle al trabajador o poner en la adenda que el teletrabajo no reconocerá horas extraordinarias, por lo tanto debe cumplir su trabajo dentro de la jornada. Esa podría ser una opción. O la otra es, en caso de que el trabajador requiera elaborar horas extras, debe de pedir de previo la autorización del superior, porque puede ser de que el trabajador no haga el trabajo en el tiempo que le corresponde y muy bonito, terminó la jornada y dice, bueno, voy a hacerlo en tiempo extra y gano. No, tampoco así, ¿verdad? El principio de buena fe obliga a que sea de previo, que se pida la autorización, pero repito, eso hay que legislarlo, hay que consignarlo en la adenda, hay que ponerlo en las políticas, porque si no va a ser fuente de conflictos, evidentemente. Don Carlos, bueno, ya esta semana y desde la semana pasada hemos venido hablando temas bastante interesantes que tal vez para los costarricenses, y me incluyo, eran temas desconocidos porque no estábamos acostumbrados a hacer teletrabajo, no estábamos acostumbrados, o más bien en el caso de las personas que desafortunadamente les han dado una reducción de su contrato laboral, así como también de la jornada, e inclusive hasta les han suspendido el contrato en estos tiempos donde, como lo he venido recordando y diciendo muchas veces, el trabajo venía un poquito mal en temas de desempleo y ahora pues con esta pandemia se nos ha complicado absolutamente más poder conseguir más puestos de trabajo porque las empresas antes tenían y ahora ya tienen un poquito y todo está reducido a la mitad. Si hay alguna persona que está en este proceso de teletrabajo y no le dan lo necesario, lo obligaron o tal vez por X o Y razón tiene algún problema con su patrono que no lo ayuda, que no le responde, que no le soluciona o que inclusive que le dicen que no le van a valer los, no sé, posiblemente se podría dar que usted está acá si no me está cumpliendo con el horario y no le voy a pagar. ¿Hay algún lugar donde yo como afectado puedo ir a denunciar, preguntar, qué puedo hacer? Sí, la inspección de trabajo es, digamos, el lugar donde los trabajadores pueden poner sus quejas o hacer sus consultas en cualquier tipo de relación laboral. Digamos, supónganse ustedes que el patrono no paga horas extras o que no ha pagado el aguinaldo. eh, para eso está la inspección de trabajo. Uno va a la inspección y denuncia, por ejemplo, el no pago del aguinaldo, y ya han visto ustedes en las noticias cómo sale el inspector diciendo que a este momento, a enero, tenemos tantas empresas. Bueno, así es como llega esa información al ministerio por medio de denuncia. Igualmente, en este caso, pues no es la excepción, sería el Ministerio de Trabajo. Yo tal vez aprovecho, quería decir que efectivamente, a pesar de que desde octubre teníamos una ley para regular el teletrabajo, y y en, ¿cómo se llama? En diciembre ya teníamos un decreto. Lo interesante es la poca cultura que hay para hacer teletrabajo, porque si uno se pone a ver, si ya en el sector público el teletrabajo era una realidad, en el sector privado no lo era por el tema de que faltaba ley, y resulta que tuvo que venir la pandemia y prácticamente con una directriz presidencial que es la 73-S-MTSS, que salió publicada el 10 de marzo. Esta directriz, que se firmó el 9 de marzo y salió publicada el 10 de marzo, el presidente a partir de la pandemia, en el artículo, bueno, da una serie es una directriz muy amplia, pero en lo que tiene que ver con el teletrabajo, en el artículo 4, instruye a las instancias ministeriales y a las instituciones del sector público a implementar temporalmente y en la medida de lo posible durante toda la jornada la modalidad de teletrabajo en sus respectivas instituciones como medida complementaria y necesaria ante la alerta de coronavirus mediante procedimientos expeditos. Para ello, en el cumplimiento o observancia de lo anterior, se establecerán los mecanismos necesarios para asegurar la continuidad de los servicios públicos. Entonces, tuvo que venir esta pandemia para que en el sector público se terminara, digamos, de cumplir a plenitud la realización del teletrabajo, y en el caso del sector privado, pues se ha estimulado. De hecho, uno ve que las calles están vacías, entiende por el conocimiento que uno tiene que mucha gente en el sector privado también lo están cumpliendo. Aquí tenemos una última consulta, ya no dije nada, me enredé, perdón, una consulta más para poder finalizar con esta información. Dice Alexis Hernández Gutiérrez, y cuando la labor ya se tiene identificada como una que no se logrará cumplir en el horario, incluso siempre se ha acostumbrado a pagar extras porque la labor se ha realizado, no puede cubrirse la actividad.
Sí, sí, don Alexis, el derecho laboral es casuístico y a veces la gente, a veces nos cuesta entender esa dinámica del derecho laboral porque no todas las relaciones son iguales. En este caso que usted plantea, si ya de antemano se conoce que el trabajador eh, pues tiene agobiantes, labores que exigen y que justifican el pago de horas extraordinarias, y además, cuando se le manda o se le envía o se acuerda el teletrabajo, no se indica otra cosa en el adendum, que vuelvo y repito, debe de incluirse esos temas, pues en principio el trabajador podría, si demuestra que efectivamente que su labor la hizo en jornada extraordinaria, porque durante la jornada ordinaria fue tal la cantidad de trabajo que no le alcanzó el tiempo, eso podría ser motivo de discusión ante el patrono o eventualmente ante los tribunales. Lo que pasa es que ahí la carga de la prueba la tiene el trabajador. ¿Por qué? Porque el patrono no está ahí. El patrono y el juez tampoco está ahí para saber si efectivamente fue que se levantó tarde y empezó tarde o si fue que empezó. Hay labores que sí se puede demostrar eso. Por ejemplo, cuando usted lleva controles de bitácora y manda correos y qué sé yo, hay cosas donde es más fácil que otras, pero en concreto habría que ver la situación específica para determinar si procede o no el pago de horas extras. Don Carlos, más bien, muchísimas gracias por atendernos estas consultas, por estar siempre a la disposición del colegio, así como también de muchas personas que yo sé que al igual que usted y que yo teníamos muchas consultas sobre este tema y que por dicha lo tenemos a usted con todo el conocimiento para poder responderlas y sacar de duda a muchas personas en estos momentos donde la crisis tiene agobiados a muchas personas, tiene afectados a otro montón y tiene un montón de trabajadores pues con sus reducción de salario, reducción de jornada laboral, suspensión del contrato e inclusive a otro montón de personas haciendo teletrabajo. Le agradecemos su disposición de atendernos, de abarcar las consultas de los colegiados y de verdad esperemos que después de Semana Santa podamos seguir con más temas porque esto del teletrabajo yo creo que va a seguir durante un ratillo más, ¿verdad? Va a haber cultura, creo que se va a entronizar la cultura de teletrabajar, se van a dar cuenta de las ventajas que tiene esta modalidad y por lo tanto creo que esto va a generar un boom de teletrabajo en el futuro y en lo que a mí respecta, pues siempre a la orden para atender las consultas de los colegiados y del colegio en general. Si hay alguna persona que desea hacerle a usted alguna consulta, ¿dónde lo puede localizar o cómo puede hacer? Bueno, en el teléfono 2280-7746, que está teletrabajando, la recepcionista, por cierto, y en Semana Santa no vamos a estar, pero después de Semana Santa ahí los atienden y dejan su mensaje y yo les devuelvo la llamada con mucho gusto o de alguna manera me comunico con ustedes. Perfecto, don Carlos, muchísimas gracias, que pase muy buenas tardes. Para servirle, buenas tardes a todos. Hasta luego. Hasta luego.